La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora nos conectamos con el doctor Alfredo Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social, para hablar sobre este tema que preocupa ya y más durante estos últimos meses en nuestro país, la crisis carcelaria con centenares de muertos, asesinados, amotinamientos y un problema que no termina de ser resuelto hasta este momento. Doctor Muñoz, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Muy buenas, Hugo, ¿cómo está? Fausto Yepes te saluda. Buenas noches. Doctor Muñoz, hay una serie de problemas que no terminan de ser resueltos hasta ahora en las cárceles. Esta mañana se habló de una alerta de amotinamiento que se produjo en la cárcel regional de Guayas, y también la ministra de Gobierno confirmó una muerte violenta en otro centro carcelario, lo cual sigue preocupando porque la situación de las cárceles no termina de solucionarse. ¿Cuál es la vía para tener una solución estructural a un problema que no es de ahora, que ya lleva algunos años? Sí, efectivamente, pues venimos comentando este problema desde hace más de 2 años, sí, en que se empezó a agudizarse la crisis. Desafortunadamente, todo lo que se ha manifestado que se debe hacer, todo lo que se ha dicho que se debe hacer, se dice, pero no lo hacen. El problema gravísimo radica en que dicen que hay un plan que lo van a ejecutar. Esos planes no existen, por cuanto hasta la presente fecha no se ejecuta absolutamente nada. Hemos conversado de la necesidad de que se rehabilite el centro de detención de La Roca en Guayaquil, para trasladar allá a los detenidos que son líderes de bandas y a los más peligrosos, con el objeto de bajar la presión dentro de los centros. Pero desafortunadamente, pues ya desde que ya son varios meses desde que se ofreció que se va a reconstruir o a rehabilitar La Roca, pero no lo hacen. Lo que tiene que hacerse es poner un poco más de ejecutividad en las acciones. O sea, no se puede mantener el tema simple y llanamente con palabras. En el gobierno de Lenín Moreno también tuvimos el problema de que se emitían decretos ejecutivos de excepción, pero eran solamente decretos de excepción en papel, porque a la final nunca se hizo absolutamente nada por solucionar el problema. Y este rato, de alguna manera, pues ya nos han ofrecido desde hace mucho tiempo que que hay un plan, que hay acciones, que se está trabajando. Pero, por ejemplo, en el caso específico de la reconstrucción y rehabilitación de la Roca en Guayaquil, sí, que era la solución para trasladar allá a todos los líderes de las bandas y a todos los delincuentes más peligrosos, ¿sí? Tampoco se lo ha hecho. O sea, ha pasado de esto ya varios meses y no se lo hace. El centro de La Roca se lo podía haber rehabilitado máximo en 30 días, sí, pero ya vamos con varios meses y todavía no vemos que se reinaugure La Roca, que es el primer paso para la solución de los problemas. Ahora, los problemas podrían también no necesariamente pasar por las edificaciones, por la estructura de las cárceles como tal, porque lamentablemente el dominio que existe por ciertos grupos, bandas, y que ha sido ya público, no termina de ser controlado. Recordemos que cuando hubo la masacre esta en octubre, llegó un momento en el que las autoridades decían: no tenemos ahora todavía el 100% del control, a pesar de que eso se daría por sentado, que si es que están a cargo de las cárceles o de los centros de rehabilitación, que pues de eso no tienen nada, y debería tenerse el control, pero eso no ocurre, y eso va más allá de los edificios. Bueno, no. Lo que pasa es que yo no estoy manifestando que un edificio sea la solución al problema. Lo que pasa es que si usted hace unos operativos con los grupos tácticos de la policía, como para poder ejercer control sobre los distintos pabellones de la penitenciaría, tiene que extraer de allí a los detenidos más peligrosos y trasladarlos a un centro que le brinde las debidas garantías y las debidas seguridades para precisamente
poder ejercer la potestad pública, la autoridad pública de control de los centros. O sea, si es que simple y llanamente vamos a cruzarnos de brazos y decir, tenemos que esperar, tenemos que ver, o sea, ya hemos esperado suficiente. Pero el problema es que también, por ejemplo, si es que tenemos a los más peligrosos en un solo lugar, ocurre lo que ya ocurrió, porque los líderes de las bandas estaban enfrentados en Guayaquil y ocurrió lo que ocurrió. También pasaba esto en otros centros penitenciarios. Si es que se les coloca en un solo lugar, pues se arman ya estas peleas de bandas. Recordemos los choneros que estaban de alguna forma liderando en Guayaquil y pues la solución no pasaba por ahí. Quizá sea la solución todo lo contrario, separarlos, porque el momento que se unen, pues hacen su base de operaciones en ese lugar. Ya, entre ellos no se van a hacer nada. Los líderes no hacen nada entre ellos. Lo que hacen es mandar a atacar a otros, sí, pero entre ellos no se hacen nada. O sea, eso es importante que quede claro. Y de otra parte, ya el coronel Cobo, cuando estuvo a cargo del sistema, lo reconoció y lo manifestó públicamente. O sea, aquí el problema es que existe un pequeño número de delincuentes violentos que no llegan ni al 5%, ¿sí? Que lo que hacen es extorsionar, lo que hacen es maltratar, lo que hacen es inclusive pues atacar físicamente, hasta casos, digamos, de muerte, ¿sí? A los internos que no son necesariamente violentos. Pero para que tengan ese tipo de control, tienen que tener contactos con la gente que está a cargo de la seguridad, necesariamente. Por supuesto, esto es lo que hay que corregirlo ya desde el punto de vista de la parte, digamos, de la reestructuración y de ciertas de cierta reestructuración del personal penitenciario, sí, y del personal de la Policía Nacional, que este rato está dentro de las cárceles. Mucho se ha dicho, sí, que hay que ver que los guardias penitenciarios son los que están a cargo de los filtros. No es así. Quienes están a cargo de los filtros en las 4 cárceles más grandes del país, quienes de alguna manera, por acción o por omisión, están permitiendo que ingresen objetos prohibidos, entre ellos armas, son quienes controlan los filtros, y esa es la Policía Nacional. ¿Hay infiltrados o hay gente que ha logrado ser de alguna forma cooptada por estos grupos para que esto ocurra? Porque si no, los filtros, cuando uno ha ido por trabajo evidentemente a una de las cárceles o de los centros penitenciarios, es prácticamente imposible, sería prácticamente imposible para uno pasar un celular. No se diga armas de grueso calibre que hemos visto están dentro de los centros penitenciarios. Hay armas blancas, droga, dinero, todo eso se maneja dentro. Sí, por supuesto. Por eso es que yo he insistido varias veces y tengo entendido que ya se hizo la contratación de los nuevos sistemas de videovigilancia. El sistema de videovigilancia no solamente sirve para controlar a los detenidos, también sirve para controlar qué es lo que hace en cada momento el personal del sistema penitenciario y el personal de la Policía Nacional que está colaborando en los filtros. Entonces, hay que mejorar ese sistema, y las estaciones de monitoreo que registran el audio y el video de los distintos puntos de los centros de rehabilitación no tienen que quedarse solamente con un punto de monitoreo dentro del centro, sino que tiene también que haber un centro de vigilancia general, ¿sí?, en otro lugar fuera de los centros, para que no cojan y borren las evidencias. El primer paso sin duda será de alguna forma lograr retomar el control total de la seguridad de los centros penitenciarios, y cómo llegar entonces a al propósito de estos centros, la rehabilitación social, porque se ha dicho insistentemente, incluso a los periodistas se nos ha dicho que lo nombremos como centro de rehabilitación social, pero la verdad es que de centros de rehabilitación no tienen absolutamente nada, ni siquiera la cárcel 4, que es de alguna forma una de las menos peligrosas, pero de centros de rehabilitación no tienen absolutamente nada. ¿Cómo llegamos a esto después, si es que llegamos a tomar el control?
Bien, de acuerdo con la ley y el reglamento, ¿sí? Y pues lógicamente partiendo de la Constitución, el sistema que se supone debe aplicarse en el Ecuador es el régimen progresivo. Para poder aplicar el régimen progresivo es necesario la clasificación de los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad. Esto no toma tanto tiempo como dicen que toma, ¿sí? Es decir, los detenidos cuando recién llegan al centro de rehabilitación tienen que ser evaluados para ver en dónde se les ubica. Este momento, como todos están mezclados, hay que hacer una reclasificación de todos los detenidos para separarlos de acuerdo a su índice de peligrosidad y allí poder aplicar el régimen progresivo. ¿Qué significa el régimen progresivo? Que con los internos se aplica ¿sí? un diagnóstico, ¿sí? de qué es lo que hay que hacer para que el interno pueda ser rehabilitado. Tiene que haber terapia ocupacional, tiene que haber terapia educativa o es un problema de terapia psicológica o psiquiátrica. ¿Sí? Entonces, una vez que se hace el diagnóstico del detenido, ¿sí? El detenido tiene que someterse de alguna manera a un tratamiento que lo que significa es tiene que aprender a trabajar, tiene que, si es que necesita estudiar, en fin, ese es el proceso de rehabilitación. Y de acuerdo a cómo vaya respondiendo el detenido al proceso de rehabilitación, va pasando de máxima seguridad a media seguridad, a mínima seguridad, hasta que llegue el momento en que ya está listo para reinsertarse en la sociedad mediante el sistema del régimen semiabierto. Es decir, en suma, no es un tema de tiempo, sino de voluntad política. Para mí este rato es un tema de que haya digamos, una decisión política efectivamente de hacer las cosas, ¿sí? Ya se viene hablando. Me acuerdo que cuando tuvimos una de las primeras masacres en Guayaquil, en un momento determinado Lenín Moreno dijo que él había dispuesto que se haga inmediatamente la reclasificación de los detenidos. De eso han pasado cerca de 3 años, ¿sí? No hacen la reclasificación de los detenidos. Dicen que están haciendo un censo, pero si hacer un censo no es cuestión de descubrir el agua tibia. Además, como que hacer un censo resulta... Hacer un censo rápidamente. Resulta curioso hacer un censo cuando se supone que deberían estar registrados todos y cada uno de los detenidos, por qué razón, qué edad tienen, cuál es su condición, su situación legal. Se supone que deberían tener eso, no debería ser necesario un censo. Exactamente, pero lo que pasa es que de alguna manera por todas estas incorrecciones, por todas estas disconductas, por todas estas anomalías por parte de los funcionarios del sistema penitenciario, llámense guardias penitenciarios e inclusive por parte de los profesionales y empleados del sistema, ¿sí? Les cambian a los detenidos en forma arbitraria de un pabellón a otro sin siquiera registrar dónde están. Entonces, eso hay que corregir, pero en base a la información que sí existe en cada centro. Es decir, no es cuestión de que este rato vamos a partir de cero. En cada centro existe un registro, ¿sí? De qué detenidos, con qué orden de prisión están, por cuántos Bueno, jueces. no sabemos si existe, en todo caso, debería existir. No, sí existe. Pero no es confiable. Perdón. Pero no es confiable, por eso necesitamos un censo. Bueno, pero el censo lo que sirve simplemente para una suerte de cotejamiento de información. O sea, aquí no es cuestión de que vamos a hacer un censo, ¿sí? En el caso de la penitenciaría para determinar en dónde están o para identificar si efectivamente mediante chequeo dactiloscópico, ver si es que el interno fulanito es quien dice ser y quien consta en la cédula. Eso se supone que se hace el momento en que el interno entra al sistema. El momento en que el interno entra a la cárcel ya se le hace todo el registro dactiloscópico y todo, tanto en la policía cuanto en el centro de detención. Entonces, o sea, es solamente cuestión de hacer una suerte de cotejamiento, que si se lo hace con voluntad política, eso no toma más de 30 días. ¿Las cárceles están sobrepobladas? Hay un nivel de hacinamiento en términos generales,
¿sí? Pero hay centros en donde la capacidad de alojamiento de los detenidos es mayor al número de detenidos que están adentro, ¿sí? Es decir, hay que hacer una redistribución de los detenidos en los distintos centros. La penitenciaría, por ejemplo, ¿sí? Alberga al momento algo más de 9.000 detenidos. Sin embargo, su capacidad es para 6.000 detenidos. Tenemos un hacinamiento del 50%. El caso de la cárcel de Machala, ¿sí? El caso de la cárcel de Machala es clamoroso, ¿sí? Porque hay un hacinamiento de cerca del 100%. Pero en cambio, si usted va a la regional, que tiene capacidad para 6.000 detenidos, ¿sí? Usted ve que llegan más o menos a 4.800, 4.700 detenidos. Si usted va al centro de rehabilitación de Turi, en Cuenca, ¿sí? Que tiene una capacidad para 2.600 detenidos, ¿sí? Usted ve que allí no hay más de 2.300, 2.400 detenidos. Es decir, hay centros en donde no existe, no está el número de detenidos para la capacidad de alojamiento que tiene el centro. Mientras que el caso de la penitenciaría es un caso con un 50% de exceso de detenidos. Pero en cambio, el caso insisto, en el caso de la cárcel de Machala tiene un hacinamiento del 100%, la cárcel de Babahoyo tiene un hacinamiento del 120%, ¿sí? Entonces hay que hacer una redistribución de los detenidos, viendo quiénes quieren ser trasladados voluntariamente a otros centros, ¿sí? Para ir distribuyendo de mejor manera y que el nivel de hacinamiento medio, ¿sí? Sea más o menos manejado de esa manera. Ahora, frente al hacinamiento, ¿sí? El señor presidente de la República ofreció que iba a dictar, y efectivamente dictó, dos decretos ejecutivos para aplicar las conmutaciones de condena. Los indultos. Los indultos, sí. Un caso cuando eran las penas cortas, sí, y en el otro caso cuando eran enfermos que padecían de enfermedades incurables o enfermedades catastróficas. El problema aquí radica en que ese número de detenidos que van a salir en base a estos dos decretos es muy pequeño, ¿sí? Yo pienso que más allá si es que queremos verdaderamente aplicar una política de desprisionización, ¿sí? Lo que debe de hacer el señor presidente es conmutar la pena, ¿sí? De los detenidos que son primarios, que no son reincidentes, ¿sí? Que estén por delitos menores, pero no en el caso que está diciendo el señor presidente, sino cuando hablamos de delitos menores estamos hablando, digamos, de delitos de bagatela, ¿sí? Es decir, por sustracción de cuestiones baratas, de sustracción de bienes cuyo valor no es muy grande. O sea, una cosa es, por ejemplo, que alguien robe un celular, ¿sí? Y otra cosa es que sea un detenido, ¿sí? Que se ha robado 2, 3, 4, 5, que ya es reincidente. Entonces, si es que el interno es primario, ¿sí? Es primera vez que está detenido, es el primer delito que está cometiendo, ¿sí? Y es un delito de bagatela, debe ser puesto en libertad, porque no es un peligro social. El problema para nosotros este rato es el problema de los detenidos reincidentes. Desafortunadamente se cambió el tipo penal de la reincidencia en nuestro Código Penal, ¿sí? Y se cambió de lo que históricamente era la reincidencia considerada en la ley penal ecuatoriana, ¿sí? Por lo que se conoce como la delincuencia típica. ¿Qué significa esto? Un detenido podía tener 15 detenciones, 15 sentencias, ¿sí? Pero le sentenciaban en un caso por que sustracción, le cambiaban el tipo penal y le decían que es robo, ¿sí? Le cambiaban el tipo penal y le decían que es delincuencia organizada, ¿sí? Entonces, con esa figurita, ¿sí? Ya no era reincidente. En cambio, en la legislación anterior que teníamos nosotros, había la reincidencia típica. Digamos, no había la reincidencia típica, sino la reincidencia general. Señor, comete un delito, sí, usted ya, digamos, un nuevo delito, usted ya es reincidente. Y se acabó el tema. Y frente a ello debería de aplicarse
Sí, lo que manda el el Código Penal, de que a los reincidentes hay que sancionarles con el máximo de la pena con un recargo del 30%. El tema necesariamente entonces pasa por una reforma estructural, tanto en el sistema de justicia como tal, en el sistema de rehabilitación social y en general también en la distribución de los detenidos. Efectivamente, yo pienso que si es que se aplica debidamente la ley, ¿sí? Este rato solamente, ¿sí? Con los beneficios del régimen semiabierto, pueden salir 5.000 detenidos. Pero el presidente dio las instrucciones de que se fortalezcan las unidades de diagnóstico y evaluación de los centros. Dio las instrucciones para que de alguna manera el Consejo de la Judicatura fortalezca las unidades de garantías penitenciarias para poder evacuar todo ese número de detenidos, con lo cual prácticamente se eliminaría el hacinamiento, ¿sí? Pero simple y llanamente no se lo hace. Todavía existen más o menos 4.000 carpetas, ¿sí? 4.000 expedientes de detenidos rezagados porque los jueces, el número de jueces de garantías penitenciarias no es el número suficiente como para poder evacuar todo lo que se necesita para despachar los expedientes de quienes ya tienen derecho al régimen semiabierto. Gracias, doctor Muñoz, por acompañarnos en Notimundo Estelar. Un gusto, que pase bien. Ha sido el doctor Alfredo Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social, hablando sobre la crisis carcelaria en nuestro país. Una crisis que lleva meses y también centenares de muertos. Un problema que no ve solución de momento. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.